Con 45 tuve la oportunidad de platicar con Gilberto López Meyer, el mexicano con mayor rango dentro de la IATA. Escuchen la entrevista, es interesante. Él tiene que ver todos los temas de seguridad, ¿eh? Escuchen. Hoy nos encontramos aquí, Gilberto. Qué gusto, ¿cómo está? Pues muy bien, mucho gusto en saludarlos y encantado de estar aquí en IATA trabajando. Oiga, Gilberto, México tiene una posición importante. La OASI ha sido presidida por un mexicano. Se le reconoce a lo que hace el país, lo que hace México, lo que hace el sector, ¿verdad? Sí, por supuesto. México es, para empezar, un estado fundador de la OASI, signatario original del Convenio de Chicago en 1944, pero además siempre ha estado en los primeros 12, 13 lugares de la aviación en el mundo. Y además es un participante activo en las discusiones internacionales. Como usted bien señala, un distinguido mexicano, Roberto Cove, fue presidente de OASI durante 8 años y además continúa en activo como director general del CNEAM, del Servicio de Navegación Aérea de México. Así es que yo le diría que México es un país con una presencia permanente desde hace muchos años en la aviación internacional. ¿Qué es lo que hace la oficina donde usted está, la oficina que usted encabeza en IATA? Cómo no, mire, nosotros coordinamos el trabajo de la industria a nivel global con el auxilio de las direcciones de operaciones de las líneas aéreas para diseñar planteamientos comunes de toda la industria y con esos planteamientos comunes para resolver determinados problemas, acercarnos con las autoridades en los diversos países o con la OASI para expresarle a esas instancias cuál es la posición de la industria respecto a un determinado problema. Un sistema nuevo de navegación, alguna nueva regulación sobre la condición médica de las tripulaciones, alguna directiva sobre algún tema de aeronavegabilidad de las aeronaves, muchos diferentes temas, pero es muy importante que donde tenemos un problema local en un país o en una región, son los operadores de la región los que conocen la realidad de ese problema y son los que nos ayudan a diseñar las mejores propuestas, o si es un problema de naturaleza global que puede afectar para bien o para mal a todo el mundo, reunimos la opinión de todo el mundo, de todas las aerolíneas de todo el mundo y vamos con una posición única frente a las otras. Gilberto, la aviación es el sistema de transporte más seguro que existe en el mundo. Hemos escuchado en estas horas que hemos estado aquí en Ginebra, en este foro que es muy internacional de medios de la IATA, cuántas operaciones se hacen, millones de operaciones al día. ¿Por qué entonces nosotros como medio de comunicación le hacemos tanto énfasis cuando hay un accidente? Sí son muy llamativos, pero ayúdanos a explicar y ayúdanos a entender la importancia y la seguridad que se tiene alrededor de toda la operación aérea. Bueno, la aviación es un medio, es un mundo llamativo, digamos, es un medio atractivo en todos los sentidos. ¿A quién no le gustan los aviones? Y efectivamente los accidentes de aviación lamentablemente son sujetos de mucha atención del público. Afortunadamente, como se señala, cada vez son menos, porque el crecimiento de la aviación ha sido verdaderamente impresionante en las últimas décadas y el número de accidentes ha ido constantemente en descenso. La aviación, digamos, de alto nivel, de aviones jet, de aerolíneas establecidas, sufren un accidente cada 3 millones de despegues. Eso es casi increíble, es un índice de seguridad impresionantemente alto. Una persona tendría que viajar en avión una vez al día durante 1800 años para tener un accidente. Y aún así tendría muchas posibilidades de sobrevivir porque afortunadamente no todos los accidentes son con consecuencias fatales. Entonces, efectivamente siguen llamando la atención, pero también la gente ya entiende que el viajar en avión es algo normal
y extraordinariamente seguro. Y es parte de por qué tiene tanto éxito el medio de transporte. Si la gente tuviera miedo no viajara, pero afortunadamente hay una confianza enorme en el sistema de transporte aéreo y eso es muy bueno para todos. Gilberto, tocaste un tema muy importante, el tema que tiene que ver con el ser humano. Estas máquinas, estas grandes máquinas son operadas por personas. ¿Se ha avanzado a la par en temas de medicina, de la tecnología, de todo lo que está alrededor, cuando un ser humano está detrás de esos controles, o todavía hace falta mucho por avanzar? Se ha avanzado mucho, pero es una de las áreas que tienen que tener mayor trabajo para las próximas décadas. La tecnología ha logrado en los últimos 20, 30 años progresos enormes con los nuevos sistemas de navegación, la automatización, la navegación satelital, etcétera, etcétera. El ser humano evoluciona un poquito más despacio que eso. Vamos a nuestro paso. Vamos a nuestro paso. Y en ese sentido, por eso en los últimos, desde principios de los años 80, se ha hecho mucho énfasis en el desarrollo del factor humano. En este momento, sobre todo con el crecimiento que esperamos que la industria tenga en los próximos 20 años, en donde prácticamente vamos a duplicar el número de pasajeros que están volando en este momento, va a haber 3 temas relacionados con el factor humano que van a ser importantísimos para abordar. Uno de ellos es el proceso de reclutamiento del nuevo personal. Cómo escogemos a las personas, a los seres humanos, a cómo seleccionamos a los idóneos para poder participar en la operación aérea. No solo pilotos, controladores, mecánicos, ingenieros, sobrecargos, etc. El reclutamiento. El segundo tema, el entrenamiento. Tenemos que tener mucho énfasis en utilizar las técnicas de entrenamiento que sean las idóneas, y en eso la tecnología nos está ayudando mucho actualmente. Y el tercer tema, la administración del trabajo desde el punto de vista de la fatiga. En los últimos años, a través de las iniciativas de la OASI, que ya comentamos, se ha desarrollado un sistema de administración de la fatiga que permite establecer los patrones de trabajo idóneos para el personal y en particular para el personal de vuelo, dependiendo del tipo de operación. No es lo mismo volar en el día que volar en la noche, no es lo mismo volar en rutas norte-sur que volar en rutas este-oeste, etcétera, etcétera. No es lo mismo volar de este a oeste que de oeste a este y cruzar el océano. ¿De verdad? En sentido inverso. Todo eso lo aborda este sistema. Son sistemas ya muy avanzados de administración de la fatiga que permiten mantener la productividad de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo mejorar los sistemas para la programación de actividades para que la fatiga se mantenga dentro de límites controlados. Gilberto, estamos platicando con Gilberto López Meyer, es el vicepresidente senior de Seguridad y Operaciones de Vuelos de la IATA. Gilberto, veíamos cifras que nos proporcionaba la propia IATA para el 2035, como tú bien lo dices, 7.2 mil millones de personas van a estar volando. Es casi la humanidad que hoy existe, o sea, los seres humanos que hoy estamos en esta tierra van a estar subiéndose a un avión. Qué complejo, qué difícil, ¿no? Y qué bonito, ¿eh? Sí. Ya en este momento estamos moviendo a nivel mundial la aviación casi 4.000 millones de personas, y por eso estamos hablando de casi duplicarlo en las próximas 2 décadas. Efectivamente, ese es el nivel de penetración que tiene el transporte aéreo, en donde volar se ha convertido muy accesible para mucha gente, y eso es muy bueno. Veíamos también cifras en donde en términos reales los boletos han disminuido en precio de manera muy importante en los últimos años, producto de los nuevos sistemas, la eficiencia en el consumo de combustible, las mejores operaciones aéreas y, muy importante, el volumen. Entre más pasajeros vuelen, eso permite abaratar el costo del transporte y ofrecer mejores precios en los boletos, y eso genera más pasajeros que vuelen, y es un círculo virtuoso que es lo que ha permitido que este sistema mejore día con día. Gilberto, por último, antes de despedirnos, ¿cómo ves a México? Ya lo comentábamos al principio de esta charla, México es un jugador importante, relevante, con personajes localizados o que han logrado puestos relevantes dentro de este sector. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves tú que ya estás afuera, que estás en Canadá, en este muy alto nombramiento que tienes a nivel internacional dentro de la aviación? Yo lo veo muy bien, y le voy a comentar por qué. Tres elementos fundamentales en la última década.
En la última década México vio el nacimiento de nuevas empresas de aviación con esquemas diferentes de producción, vamos a llamarle así. Eso incrementó de manera sensible la competencia en el mercado, pero además produjo una modernización de la flota de manera muy importante. Si uno revisa la antigüedad de flota promedio de la flota mexicana hace 15, 14 años y la que tenemos ahorita, hemos disminuido alrededor de 10 años la antigüedad promedio de flota. Eso no es tan sencillo de lograr a nivel país. Ese es un primer elemento. El segundo elemento muy importante, la histórica decisión y acción de la nueva construcción, de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que va a venir a reestructurar completamente la industria para las próximas 5 décadas, vamos a llamarle así. Y el tercer elemento, la reciente negociación del convenio México-Estados Unidos, que también va a generar un acelerado crecimiento del movimiento de pasajeros entre México y Estados Unidos, pero que además va a tener un efecto de influencia importante para la modernización de otros convenios muy importantes. Yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ver modificaciones en el convenio con Canadá, en el convenio con algunos de los países importantes de Europa y de Sudamérica, producto precisamente de esta primera gran modernización que fue el convenio con Estados Unidos. Estos tres elementos van a permitir que la aviación mexicana, que es una aviación fuerte y con una posición importante en el mundo, se proyecte con más fuerza para las próximas décadas. Gilberto López Meyer, qué privilegio poder platicar con usted. Como siempre, un gusto saludarlos. Muchas gracias. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Fue Gilberto López Meyer, una pausa, 3 minutos y a las 8.